Hoy hablaremos de cómo tomar decisiones mediante la programación. Hago una cosa u otra. Esta posibilidad de elegir qué acción tomar es muy importante a la hora de hacer programas mínimamente útiles y veremos lo fácil que es hacerlo con Python. Si quieres saber cómo, acompáñame. Bienvenidos al curso MOOC de programación en Python de la Universidad de Alicante. Me llamo José Manuel Gómez y hoy vamos a ver las sentencias condicionales en Python. Ya hemos pasado del tema de funciones en el que he hecho hasta 5 vídeos, pero esto es porque lo considero crucial para desarrollar de forma smart y en otros cursos no le dan la importancia que se merece, pasando muy superficialmente por ella. Si quieres desarrollar en serio, si quieres hacer un programa mínimamente inteligible y fácil de mantener, no tienes más remedio que usar funciones y usarlas bien. Así que iré introduciéndolas en todos los códigos que vayamos desarrollando para que aprendas a usarlas, incluso en este. Pero este vídeo no va sobre funciones, sino que ya entramos en el tema de sentencias condicionales. Y es que en Python es muy sencillo utilizar este tipo de sentencias con el if y el else. El if tiene dos formas de funcionar, o simplemente se pone if, la condición, y tabuladas las operaciones que quieres que se ejecuten si esa condición es verdadera, o también con el else, en la cual si la condición no se cumple, hará las acciones que están tabuladas dentro del else. Por supuesto, esa condición debe ser una expresión booleana. ¿Os acordáis en los tipos de variables booleanos y de las operaciones lógicas? No. Pues veamos un ejemplo para refrescar la memoria. Para ver un ejemplo de los condicionales if-else, pues lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. File new. Y voy a crear un nuevo archivo. Lo voy a llamar if-else. Y lo primero que voy a hacer es pedir un número. Num es igual a entero de input introduce un número. Y vamos a hacer una cosa. Si ese número es mayor que 10, pues voy a imprimir print ese número es mayor que 10. Si ejecuto esto con alt mayúscula F10 y escojo if else y voy a introducir un número mayor que 10, pues me aparecería, he introducido un 10, tiene que ser mayor que 10. Introduzco un 11, pues ese número es mayor que 10. Sin embargo, si yo introduzco un número menor, pues no me aparece nada, porque solo me imprime el print cuando se cumple esta condición. Si yo quisiera hacer algo cuando ese if no se cumpla, pues metería el print. Ese número es menor o igual a 10. Si yo ejecuto esto, pues meto un 10 y él me diría que ese número es menor o igual a 10. Y sin embargo, si yo introduzco un 15, pues me diría que ese número es mayor que 10. Pero vamos a complicar un poquito más esto, y en vez de hacerlo con un único número, lo voy a hacer con dos y los voy a comparar. Por ejemplo, num1 y num2. Introduce un número, introduce otro número. Y esto lo voy a meter en dos variables distintas. Y voy a comparar para saber cuál es el número mayor. Por ejemplo, y para eso voy a utilizar mayor 2 nums, el mayor de dos números, y le voy a pasar el num1 y el num2. Esta función yo quiero que darle dos cantidades y él me tiene que decir de esas dos cuál es el mayor y me tiene que devolver el valor de ese mayor. Pues yo voy a decir que el valor, que esa variable, el mayor es este. Entonces voy a imprimir finalmente el resultado. El número mayor es, y pongo mayor. ¿Qué me falta? Pues definir la función mayor dos números. Eso lo voy a hacer con def mayor dos
números, le meto un número y el otro número y lo voy a comparar. Si el número 1 es mayor que el número 2, entonces quiere decir que el resultado que debe entregar va a ser el número 1, que es el número mayor. Entonces, return num1, me va a devolver el número mayor num1. Si no, quiero que me devuelva, si no, el número 1 no es mayor que el número 2, puede pasar que o bien sean iguales o bien el número 2 sea el mayor. Por lo tanto, en ambos casos, el número 2 va a ser el mayor. Así que lo devuelvo. ¿Por qué? Aunque sean iguales, porque si son iguales num1 y num2, pues ambos números son el mayor. No hay ningún número que sea mayor que el otro. Los dos son igualmente grandes. Entonces, si yo hago esto y ejecuto, introduzco un número, 10. Introduzco otro número, pues me debe decir que el número mayor es el 11. Si lo hago al revés, yo hago, por ejemplo, este es un 20 y este es un 5, pues me tiene que decir que el número mayor es el 20. Si yo pongo dos números iguales, por ejemplo, el 5 y el 5, me tiene que decir que el número mayor es 5. El mayor, el menor. Pero una cosa que hay que entender es que donde pone acción se puede poner cualquier acción, incluido otro if con su respectivo else. Vamos a complicar este ejercicio un poquito más comparando tres números. He comparado num1, num2, voy a crear otro que sea num3. Y ahora voy a comprobar cuál es el mayor de esos tres. Y voy a crear una función, mayor es igual a mayor 3 nums, y voy a pasarle el num1, num2 y num3. Por supuesto, me hace falta crear esta función, pero antes de crearla, pues lo que voy a hacer es imprimir, crear toda mi aplicación. Una vez hecho el programa principal, pues ahora voy a crear esta función. Esta función la creo aquí arriba con tres números, num, num2, num3. Y ahora esto ya se complica bastante más, porque puede ser que num1 sea mayor que num2 y num3, o cualquier otra combinación. Si num1 es mayor que num2, ¿qué puede ocurrir? Pues que num3 pueda ser mayor que num1, o que num1 sea mayor que num3. Tengo que volver a comprobarlo, y para eso tengo que anidar el if. Dentro de esta sentencia voy a decir que si num1 es mayor que num3, entonces ya sé cuál es el número mayor. ¿Cuál es? Si num1 es mayor que num2 y num1 es mayor que num3, pues sé que num1 es el mayor de todos. Si esto no se cumple, quiere decir que num3 o es igual o es mayor que num1. Y como num1 es mayor que num2, pues se va a cumplir que num3 es el mayor. Con esto ya tenemos el primer if hecho. Si esta condición no se cumple, quiere decir que num2 es mayor que num1. Entonces, solo me quedaría decir si num2 es mayor que num3. Mejor voy a poner un else y un if. Si num2 es mayor que num3, pues ya sé que el valor más alto es num2, porque si esto no se cumplía, quiere decir que num2 era igual a num1 o era mayor, y si num2 era igual o mayor que este y mayor que este, pues ya sé que num2 es el mayor. En caso contrario, como num2 es mayor que num1 porque no se ha cumplido esta condición, pues quiere decir que el mayor es el num3. Y con esto ya tendríamos la función mayor de tres números, hecha, con todas las combinaciones posibles. Si nosotros ejecutamos el programa, introducimos los tres números, por ejemplo, 10, 11 y 12. Pues el número mayor de tres números es 12. Si yo pongo 20, 15 y 10, me dirá que el número mayor es 20. Y si yo pongo los tres iguales, pues me dirá que el número mayor es el 5.
Y con esto ya hemos terminado. Esto se podría simplificar un poco en el sentido de que si se cumple esta condición, hace el return. Como hace el return, sale de la función, se acaba esta función. Por lo tanto, este else no haría falta. Podríamos sustituirlo y dejarlo así. Y esto quedaría un poquito más sencillo el código y más elegante. Pero daría más o menos igual, el resultado sigue siendo el mismo. Y eso es porque aquí dentro hay un return que se sale. Si no existiera este return, pues sí que haría falta poner el else. Pero como existe, pues no hace falta porque no se va a ejecutar este y este. El problema del concatenado de if-else es que se puede complicar mucho y dejar un código poco claro y confuso. Por ejemplo, si yo creo un menú de usuario. Para el siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. New Python file. Y voy a llamarlo menú, porque voy a crear un menú. Aquí voy a crear una función en donde me va a imprimir el menú. Imprimir menú. Y lo que va a hacer es hacer prints con cada una de las opciones del menú. Calcular área rectángulo. Vale, me faltan las comillas. Print 2. Calcular área triángulo rectángulo. Voy a copiar para ir más rápido. 3. Calcular área cuadrado. Calcular área circunferencia. Y aquí tendríamos el menú. Y voy a seleccionar la opción que yo quiero. Después de imprimir el menú, pues yo quiero seleccionar una opción. Pero hay una cosa que quiero comentar de esto. Os dije que dentro de los prints, que dentro de las funciones, no había que poner prints, salvo que la función fuera explícitamente realizada para esto. Esta función solo la he hecho para imprimir este menú. Y como solo lo he hecho para imprimir este menú, tiene sentido de que solo tenga prints, porque ese es su objetivo, esa es su tarea, imprimir este menú. Si yo utilizo esa función, por ejemplo, pongo aquí imprimir menú, pues me aparecerá, he ejecutado el programa anterior, voy Alt mayúscula F2 y voy a imprimir el menú. Aquí vemos cómo aparece el menú y acaba el programa. Una vez que he hecho el menú, lo que yo quiero es preguntarle al usuario que me dé una de las opciones, el 1, el 2, el 3 o el 4. Y voy a crear una variable llamada op y le voy a pedir que me dé esa opción. Escoja opción. De esta forma, si yo ejecuto, pues me aparecerá 1, 2, 3 y 4, escoja opción. Y aquí yo puedo decirle o 1, o 2, o 3, o 4. Voy a complicar un poquito más y voy a poner una opción más, que será el salir. Que será acabar sin hacer ninguna acción. Vale, entonces si yo quiero que cuando pulse 1 me calcule el área de un rectángulo, si pulse 2 me calcule el área de un triángulo rectángulo, y si pulse 3 me calcule el área de cuadrado y así sucesivamente, pues tendré que comprobar el valor de la opción y hacer una cosa o la otra. Entonces, si yo le digo que la opción es igual a 1, pues entonces quiero que me calcule el área de un rectángulo. Área es igual a área rectángulo. Bueno, tendré que pedir un ancho y un alto. Ancho es igual al float de input. Dame el ancho del rectángulo. Lo mismo con el alto. Y aquí pongo ancho y alto. Y ya tendríamos una de las opciones hecha. Si no es la opción 1, pues tendría que poner un else. Si no, haría el if. Opción es igual a 2. Pues ¿qué tendría que hacer? Pues pedirle la base y la altura del triángulo. Pues para hacerlo rápido, voy a copiar esto. Y aquí habría que preguntar, se me ha olvidado, print el área del rectángulo
rectángulo es, y pondría aquí área. Esto también lo copio aquí. Y aquí lo que voy a hacer es calcular el área del triángulo. Y en vez de llamarlo ancho, lo voy a llamar base y alto. Esto va a ser la base del triángulo, triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo. Y esto va a ser la base. Y ya tenemos la opción 2. Pero si no es la opción 2, puede ser la opción 3. Que sería lo mismo. Si la opción es igual a 3, pues tendría que calcular el ancho. Solo el ancho para calcular el área del cuadrado. No me hace falta la altura porque es la misma. Pues voy a copiar el rectángulo. Y lo voy a pegar aquí. El ancho, dame el ancho del cuadrado. Esta línea la borro. Aquí, en vez de área rectángulo, lo voy a llamar cuadrado. Y el área del cuadrado es. Y haría lo mismo para el área de la circunferencia. Else, si opción es igual a 4, pues tendría que pedirle el radio. Voy a copiar esto y voy a pegarlo aquí. Radio. Dame el radio de la circunferencia. Y aquí voy a poner radio y la función es área circunferencia o círculo, no me acuerdo, creo que era área círculo. Círculo, ahora lo comprobaremos. El área del círculo es área. La opción 5 pues ya no me haría falta porque si no se cumple nada de esto, acabaría el programa, no hay ninguna, acabaría en esta sentencia, como no hay más instrucciones, no se cumpliría ni que es 1, ni que es 2, ni que es 3, ni que es 4, entonces no haría nada y saldría del programa, no hace falta que hagamos nada en absoluto. Entonces, vamos a ver, faltaría importar estas funciones que tenemos en utils y que hicimos ya en sesiones anteriores. Utils, import área rectángulo, área triángulo rectángulo, área cuadrado y área círculo. Esta función aquí la tenemos mal, sería área triángulo rectángulo y todas las demás estarían bien. Entonces si yo ejecuto pues este programa, pues tendríamos calcular área rectángulo, pues pongo el 1, dame el ancho del rectángulo, pues te voy a poner 5 y 6 y me da que es 30. Que yo quiero calcular el área de un triángulo rectángulo, pues voy a coger la opción 2 y voy a poner lo mismo, 5 y 6, y me va a decir que es la mitad, que es 15, todo correcto. Que el área de un cuadrado, pues yo voy a coger la opción 3, le voy a decir que tiene de ancho un 5, y ya me dice que el cuadrado, al ser igual que ancho que alto, pues es 25. Y el área de una circunferencia, si yo cojo 4, pues le digo 5, y me dice que el área de circunferencia es aproximadamente este valor de aquí. Y finalmente, si yo aprieto 5, pues saldría del programa porque no se cumple ninguna de estas condiciones que hemos visto aquí y se saldría del programa. Este código es un poco feo. ¿Por qué? Porque vamos a ir introduciéndonos cada vez más en muchos distintos niveles. Vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo mejorar el código para que quede más elegante. Para solucionar esto tenemos el elif, que es una combinación del else con un if, pero que ya no hace falta tabularlo cada vez hacia adentro. Ya se entiende que si no se cumple la condición 1, se comprobará la condición 2 y si no, la condición 3, y así sucesivamente hasta que una de las condiciones se cumpla. En tal caso, ya no comprueba el resto de condiciones. Solamente si no se cumple ninguna de las condiciones previas, pues se ejecutará la acción del else si es que está, porque no es obligatorio tampoco que haya un else. Vamos a mejorar este ejemplo que hemos hecho anteriormente para que quede más elegante y más bonito el código y no tan concatenado con if else hasta el infinito. Si tuviéramos 20 opciones, pues esto acabaría pues por aquí y eso quedaría un código bastante feo. Entonces, para evitar esto podemos utilizar el if. Si esta condición no se cumple, pues yo puedo hacer directamente esto. Y todo esto, si yo lo selecciono, lo puedo tabular con mayúscula tabulación para que vaya
hacia la izquierda y esté a la misma altura. Esto lo tabulo hacia la izquierda también con mayúscula tabulación y hago el if. El if este de aquí. Y esto lo vuelvo a seleccionar y mayúscula tabulación 2 veces. Y hago esto y además borro esto, selecciono esto y tabulo todo esto. Y quedaría un código mucho más elegante, todo más alineado y dentro del mismo nivel de jerarquía. Pero vamos a complicar un poquito. Vamos a hacer que si la opción sea igual a 5, no haga nada. Para decirle que no haga nada hay que utilizar la sentencia pass, que no hemos visto, pero es lo que dice que pasa, no hagas nada. Si es 5, pues no hagas nada. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero que haya un else, y es que si el usuario ha puesto cualquier cosa que no sea 1, 2, 3, 4 o 5, pues que me aparezca un mensaje de error. Pues entonces yo podría decirle la opción seleccionada no es correcta. Y esto, en vez de sacarlo por la salida estándar, pues que lo saque por la salida de error, como hemos visto con el print en el vídeo anterior. Y esto lo conseguiríamos diciéndole que lo hiciera por stdr. Esto hay que importarlo. Hay que decirle from sys import stdr. ¿Vale? Vamos a cumplir la guía de estilo separando 2 veces aquí, ¿vale? Entre los imports y el inicio del código, y desde el final de la función hasta el resto del código también tiene que estar separado y con una línea al final. Como vemos, esto es un código mucho más elegante y que además, si yo cojo una opción que no sea la correcta, el 7, pues me dirá y me lo marcará en rojo, la opción seleccionada no es correcta. Esto sale en rojo porque sale por la salida de error. Si no ponemos esto, pues saldría por la salida estándar y saldría normal. Vamos a comprobarlo. Si yo pongo esto y pongo, en vez de poner un 7, pongo una A, pues me saldría normalito. Por eso queda mejor que salga siempre por la salida de error, porque se destaca más, ¿vale? Todo lo demás funcionaría igual que hemos visto. Si yo meto el área de un triángulo, pues de 5 por 6, me dice que es 30. Si yo el área de una circunferencia, pues el 4, pues le pongo 3,4, pues me diría que el área del círculo es 36, lo que sea. Y si yo pongo salir, gracias al pass, pues se acabaría sin darme ningún mensaje. Podríamos hacer una cosa interesante, que es decirle, pues nada, print, decirle adiós, hasta la próxima. Y una admiración por aquí, y una admiración por aquí. Entonces si ejecuto esto, cuando apriete el 5, pues me despedirá. Adiós, hasta la próxima, en vez de no hacer nada. Por poner un ejemplo. Este código, como ya he dicho, es mucho más elegante y que además cumple con la guía de estilo de Python. Por último, hay una forma de asignar un valor u otro a una variable según si se cumple una condición o no, que es la que vemos en pantalla. La variable será igual al valor 1 si la condición se cumple. En caso contrario, valdrá el valor 2. Esta es una solución bastante elegante y la intentaremos utilizar siempre y cuando no complique mucho el código. En tal caso, utilizaremos la versión if-else clásica. Podríamos simplificar esta función utilizando el if-else en línea. De tal forma que en vez de hacer un return, pues yo podría hacer un result igual a num1 si num1 es mayor que num2. En caso contrario, el resultado será num2. Eso es equivalente a lo que hemos hecho aquí. Y lo único que me quedaría es devolver ese result. Como ese result es lo que yo devuelvo, pues podría incluso simplificarlo más haciendo lo siguiente. Esto de aquí. Fijaros qué elegante ha quedado. Devuelve número 1 si el número 1 es mayor al número 2. Si no, me devolverá número 2. ¿Podríamos hacer lo mismo con esta ecuación de aquí? Sí. Pero quizás yo no lo recomendaría porque ya quedaría bastante complicado. Fijaros que quedaría bastante lioso. Ya es bastante lioso esta sentencia de aquí como para meterlo todo en una misma línea. Fijaros el ejemplo. Si yo quisiera hacer esto, tendría que decir si return número 1, si número 1 es mayor que número 2 y número 1
es mayor que el número 3. O sea, yo lanzo num1 si num1 es mayor que num2 y num1 es mayor que num3. En caso contrario, puedo lanzar num2 si num2 es mayor que num1. Esto está mal, esto es un AND, ¿vale? And num2 es mayor que num3. En caso contrario, pues me quedaría que habría que devolver num3. Esta línea no se ve nada claro, no es nada recomendable sustituir esta línea por esta línea de aquí, porque ya lo complica demasiado. Entonces yo siempre recomendaré utilizar esta de aquí, que se ve más claro, es más intuitiva. Sin embargo, aquí esta es lo suficientemente corta, breve y entendible como para hacer esa sustitución. Como habéis podido comprobar, el uso del if-else es bastante sencillo y creo que rápidamente le cogeréis el truco. Espero que el vídeo os sea de utilidad y si es así, pues nada, a darle al like, a compartir y si me estás viendo a través de YouTube, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de las novedades. Y recuerda, todo gran poder lleva detrás a un gran desarrollador.